Seguimos con el primer panel de esta mañana. Nuestro primer panelista es Ramiro Blázquez. Todos lo conocemos. Es consultor de empresas y speaker. También es académico en universidades nacionales e internacionales, como la Universidad Andrés Bello, Columbia Business School, Cambridge University y Wharton Business School. Actualmente se desempeña como director de estrategia y consultoría en Futuro del Trabajo en Otixo Fofa. También nos acompañará Paula Casarejos. Ella es psicóloga organizacional y coach, con una amplia trayectoria en recursos humanos en prestigiosas empresas multinacionales, principalmente del mundo de la tecnología. Actualmente se desempeña como CHRO en Kibernum. Por último, moderando este espacio tenemos a Ricardo Sattler. Él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ricardo fundó y se desempeñó como CTO en diversas startups tecnológicas y actualmente es cofundador y COO de Book. Adelante, Ricardo. Gracias, Nicolás. Estamos aquí para conversar de algo que a mí por lo menos me apasiona mucho, espero que ustedes también. Y tenemos acá unos talentosos invitados. Paula, Ramiro, bienvenidos, muchas gracias por participar. Y tengo aquí unas preguntas preparadas que espero que gatillen conversaciones bien apasionadas al respecto de cómo este mundo de la transformación digital nos ha afectado, y cómo estas herramientas tecnológicas podemos usar y potenciar nuestro trabajo día a día. Nuestra última revolución es la de la inteligencia artificial, que nos ha dejado a todos bastante conmovidos y creo que va a cambiar sin duda la forma en que trabajamos. Y es por eso que estamos en este panel. Paula, tú que vienes del mundo de la tecnología y que probablemente has visto un montón de implementaciones de la inteligencia artificial, ¿cuáles serían tus recomendaciones de mejores prácticas para lograr este cambio, esta adopción de la tecnología en las empresas y que realmente genere un impacto? Hola Ricardo, hola a todos, ¿cómo están? A ver, yo creo que primero hacer un alcance, no todo es inteligencia artificial, ¿vale? O sea, también tenemos automatizaciones que son RPA, en el fondo inteligencia artificial generativa es un poquito más avanzado, ¿vale? Ahora, para que las empresas adopten esta nueva revolución industrial que tú mencionas y todos estos cambios, es un poco similar a las buenas prácticas que se tienen en cualquier cambio organizacional, ¿vale? En este caso, yo creo que es aún más importante gestionar el cambio. ¿Por qué? Porque existen también hartos miedos, harta ansiedad, hartos mitos también en relación a la tecnología, en relación a la inteligencia artificial que vino a robarnos nuestros trabajos en el fondo y que muchas veces incluso se va a comer el mundo, ¿vale? Eso, mi humilde opinión es que no es así, hay que tratar de decantar. Estamos años luz de que sea demasiada tecnología la que estamos utilizando en las empresas. De hecho, hay brechas muy grandes entre las empresas que ocupan harta inteligencia artificial, que ocupan harta tecnología avanzada, automatizaciones, y las que no, ¿vale? Ahora, en términos de buenas prácticas, gestión del cambio, yo creo que es súper importante el cómo, pero también el por qué, ¿ya? En ese sentido, es crucial que cuando estamos haciendo una automatización de cualquier nivel, se explique cuál es el dolor que estamos atacando y también qué vamos a hacer con el tiempo que nos va a entregar de vuelta, en el fondo, hacer esta automatización. ¿Se entiende? Es decir, yo ahora como, no sé, como analista de selección, ¿cierto? De Talent Acquisition, voy a tener mucho más tiempo porque resulta que estoy aplicando algunos tests que son todos automatizados en el fondo. También el tracking de los candidatos es automatizado. También hoy día, y lo digo por nosotros, toda la parte de transcripción de las entrevistas es automatizada, ¿ya? Entonces, si tú no explicas y solamente les dices, bueno, mañana vamos a empezar a ocupar todas estas automatizaciones en el fondo y toda esta tecnología, y ya en el fondo la ansiedad que se genera en las personas es gigante, ¿ya? Porque esa era mi pega, ¿cierto? La sensación de obsolescencia. Claro, Sí. entonces, ¿cómo damos vuelta a esto en todas las áreas y les decimos, hey,
lo que nos va a permitir esto, al contrario de la deshumanización que la gente tiene como ahí en la cabeza, es la humanización, porque resulta que vamos a tener mucho más tiempo para agregar valor y para estar en contacto con las personas, para ser más estratégicos también, ¿cierto? Entonces, en el caso que estaba explicando de Talent Acquisition, va a existir mucho más tiempo para conversaciones más profundas, para estrategia, para cargos complejos, etc. ¿Ya? Pero me parece crucial el que se entienda cuáles son los dolores que queremos atacar en cada automatización y en cada herramienta que estamos ocupando, y el explicarle a las personas qué van a hacer con ese tiempo extra. O sea, es clave que la gente entienda para qué sirve esta tecnología, cosa que la puedan aprovechar. Y ahí empalmo un poco con la siguiente pregunta, Ramiro. Que en este mundo de cambios que viene un poquito antes de lo que tú lo mencionas, que viene antes de la inteligencia artificial, venimos con una velocidad de cambio que va acelerando. Y en este mundo el reskilling y el upskilling ya viene siendo muy, muy fuerte. Entonces, ¿cuál es el reskilling que viene ahora con esta nueva introducción de la inteligencia artificial, que sería el más relevante, más allá de probablemente lo que hacemos algunos ya, de buscar en ChatGPT algunas cosas, o en Gemini o estas herramientas de uso general? ¿Cuáles serían como los reskilling o las cosas que tendríamos que tener foco? Mira, yo creo que la mejor manera de enfrentar este momento desde la mirada del reskilling o el upskilling, incluso el outskilling, como también se estuvo hablando, digamos, de esta necesidad de convertir la fuerza laboral y acompañar la salida o la transformación de los espacios de trabajo, tiene que ver con enfocarnos más en interpretar cuáles son las habilidades sobre las cuales nos podemos apalancar para construir nuevos roles, aprovechando las ventajas y los conocimientos que ya vienen, que ya existen, y no tener siempre la sensación de que partimos de cero. Históricamente venimos, digamos, desde un modelo de formación en donde toda tu carrera o todo tu trabajo lo desarrollás en base a ciertos niveles de especialización, y cada vez que pensás o imaginás un trabajo o una posición, siempre está el paradigma de tengo que aprenderlo desde cero. Pero en realidad una de las cosas que estamos descubriendo, incluso gracias a la tecnología, es la posibilidad de poder encontrar en las habilidades un vehículo que me ayude a apalancar y acelerar el proceso de transformación, acelerar el upskilling, el reskilling de los colaboradores, considerando todo aquello que ya habían aprendido en su carrera laboral histórica y entendiendo cómo puedo apalancar el futuro en base a lo que ya saben, independientemente del espacio en el que fue aprendido. Hoy, con la tecnología, nosotros particularmente en el ecosistema de Futuro del Trabajo SOFOFA, trabajamos con identificar habilidades y poder construir a través de un bien público, se llama Mapa Latam, es una taxonomía de habilidades y ocupaciones, y hoy podés entrar en esa web y decir, a ver, ¿cuál es la ocupación que yo tengo? Marcar una ocupación, chofer, y identificar cuáles son las habilidades que tiene asociadas y cuáles son todas las otras roles que podrías ocupar en tu vida laboral en base a esas habilidades que adquiriste en un trabajo anterior. Para mí el problema que trae la tecnología se responde con tecnología, y adhiero a algo muy importante que dijo Paula. Ella dijo en un momento que hay que darle un sentido. No usó estas palabras, pero yo la escuchaba y decía, Paula está hablando de darle un sentido, darle un propósito a la transformación o al agregar tecnología. ¿Por qué? Por los temores, por todo esto que ella traía, y es así. Digamos, incluso aunque la tecnología pueda traer la solución a los problemas que genera la tecnología, si no creamos un sentido a nivel directivo, ¿no? ¿Cuál es, qué es lo que tenemos que aprender para hacer el upskilling o el reskilling a nivel ejecutivo? Es la habilidad de construir sentido, es la habilidad de hacer buenas preguntas, volver a conectarnos con el ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? Paula hablaba de... Perdón. ¿Qué dolor voy a resolver con esto además? Totalmente. Vos decías recién, hay distintos niveles de inteligencia artificial. No todo es inteligencia artificial, pero si corremos la carrera de quiero tecnología porque sí, entonces voy a incorporar cualquier cosa, no va a tener sentido, estreso la organización, genero miedo y no agrego valor. Tengo que tener un para qué. Qué interesante ese trabajo de la competencias y habilidades que componen un cargo, de tal manera que uno pueda ir reubicándose, digamos, aprendiendo ciertas habilidades particulares. Nosotros hemos estado usando Mapa
De a Maravilloso, poquito, qué buena sí, idea. así que sí, está buenísimo, no sabía que... Me alegro. Bueno, y nosotros hicimos un estudio el año pasado en Book, donde identificamos que un 8% de los encuestados había incorporado el uso de ChatGPT, esta era en particular una encuesta respecto a eso, dentro de sus procesos formales de la empresa. Eso significa que un 90% no tenía incorporado dentro de sus procesos algún tipo de herramienta de este estilo. Y de ese 90%, la mitad, algún porcentaje la tenía prohibida y otros nunca habían escuchado. Entonces, eso yo creo que ha ido cambiando en el tiempo y quería preguntarles en sus respectivos ambientes, trabajo, empresas, ¿cómo han visto esta evolución dentro de este corto tiempo que llevamos con la inteligencia artificial? ¿Cómo ha ido incorporándose y metiéndose en nuestros trabajos? Bueno, yo igual vengo de la tecnología, vengo de empresa de tecnología, así que evidentemente, Todos miramos a Paula, claro, sí. evidentemente que nosotros, en el caso de Kibernum, abrazamos esto y de hecho estamos especializándonos en inteligencia artificial y estamos ofreciendo servicios en relación a la inteligencia artificial. Entonces, hemos adoptado profundamente la tecnología. Ahora, yo te hablaba antes de la brecha, ¿cierto? Hoy día existe una brecha muy importante en las culturas organizacionales entre las empresas, sobre todo multinacionales, que abrazan más fácilmente la tecnología y otras que aún no la adoptan como algo core del negocio y no lo ponen como en su estrategia. ¿Ya? Yo igual soy de la mirada de que el avance tecnológico ya debería estar en la estrategia organizacional, ¿vale? Porque la verdad es que si no se suben a esta revolución industrial y van a las empresas quedar obsoletas. O sea, no es un secreto para nadie que las empresas tienen que ser tecnológicas, ¿ya? Ahora bien, efectivamente, es muy distinto una cultura donde es muy normal que nadie firme, por ejemplo, a mano, ¿cierto? Existe la firma digital como algo ya básico, que entres a una plataforma, en el caso nuestro tenemos plataforma de beneficio personalizada, con georreferenciación, etcétera, y muchas otras cosas. Ocupamos para el onboarding, ocupamos gamificación, etc. Entonces, es una cultura donde aún es difícil en algunos equipos esta adopción de la automatización porque hay subculturas, ¿cierto? Entonces, es distinto entrenar o aplicar una herramienta en un equipo de ingeniería, en un equipo de operaciones que ya está más tecnologizado, a aplicarlo de repente, no sé, en finanzas, ¿vale? O en contabilidad. Entonces, ahí siempre hay que tener ese cuidado y lo mismo con las empresas que todavía están partiendo, ¿cierto? Que están partiendo con esto de la tecnología. Hay que apoyar mucho también con el upskilling y reskilling, Claro. y con la gestión del cambio. O sea, finalmente depende mucho de la cultura, de la madurez. persona, finalmente, De del la área, madurez. claro. Madurez cultural. Madurez Sí. cultural y también la subcultura de los equipos, ¿cierto? Y ahí viene, bueno, todo un tema de la gestión del talento, en el fondo. Hoy día también hay una brecha, y ahí Rama lo sabe más que yo, de las personas que utilizan la inteligencia artificial como algo fácil en su día a día y las personas que le tienen miedo, ¿cierto? Y Claro. que no. Entonces, que no tienen esa curiosidad, por ejemplo. Esa brecha va a ir aumentando. Va a ir aumentando. Sí, va a ir Cada vez más difícil de aumentando gestionar, y además. tenemos que hacernos cargos con políticas públicas, tenemos que Totalmente. hacernos cargos con políticas empresariales. Bueno, ahí es un tema súper interesante. Sí. No, pero y impacta a nivel social ya. Totalmente. Si nos vamos por fuera de la organización, Absolutamente. digamos, la brecha digital va a ser cada vez más grande y cada vez va a separar más. Sí, y va a ser más estábamos difícil de abordar. conversando justo antes del panel que esta semana salió la Sí. actualización de las políticas del Ministerio de Ciencia respecto al uso de la inteligencia artificial y que hablaba mucho de la parte de upskilling y de capacitar en el fondo a las personas, cosas que puedan habilitar a las personas para que eso puedan fue usarla. ayer en La Moneda. De hecho, el CEO nuestro de Kibernum, Marcelo Solari, está en una de las mesas de inteligencia artificial donde se trabajó para la política. Interesante. Yo vuelvo al punto que hablábamos antes, ¿no? Esto de crear sentido. Vos preguntabas, digamos, cómo cambia o cómo se adopta
Y yo creo que cuando vos lográs explicarle a alguien o mostrarle a alguien con ejemplos concretos cómo la inteligencia artificial le facilita la vida y en qué contextos tiene sentido, entonces todo fluye. De hecho, incorporar tecnología o procesos o inteligencia artificial para hacer cosas que las personas podrían resolver de manera simple podría generarte procesos burocráticos que, lejos de acelerar, compliquen dentro de una organización. Entonces tendrías que tener claro el para qué que hablábamos al principio. Yo te pongo un ejemplo concreto, por lo menos para mí, desde mi vida, toda la vida fui comercial y me dediqué mucho más al relacionamiento, a entender y cómo vincularme con personas, porque me encanta y es en donde vivo y me gusta. Y siempre para mí fue valioso poder agarrar la memoria y balance de las compañías que son públicas y leer a ver qué había de nuevo o qué se contaba, porque de ahí había material para poder sentarme a hablar con alguien y hacer preguntas, entender qué contexto tenía una organización. Y ahora le preguntas a ChatGPT. Pero hoy eso era un trabajo titánico, porque era leerte... No así, porque yo ya los bajaba de la bolsa, entonces ya eran digitales, pero eran cientos de páginas de cosas aburridas. Y hoy, no sé si probaron a hacer el ejercicio, le tirás el documento a ChatGPT y le decís, contame cuáles son los cambios más importantes en estructura de gestión de personas. Y te trae el resumen en segundos. Para mí eso es extremadamente valioso. Cualquier comercial que pueda ver en la inteligencia artificial cómo eso le va a enriquecer la habilidad de relacionarse con el mundo y entonces ser mejor comercial, va a abrazar la herramienta, va a decir, esto lo quiero para mi vida. Pero si se lo das como una amenaza, en donde va a automatizar el envío de mails y lo único que hacía la persona era enviar mail, y entonces lo va a vivir de un reemplazo laboral. Claro. Es interesante eso porque finalmente este acercamiento a la tecnología te permite encontrarle uso y llegar a ese punto donde tú le encuentras el propósito. Yo creo que hay una combinación de las dos cosas que te permite llegar a hacerla efectiva. Recordando cuando nació ChatGPT, lo lanzaron, o cualquier chatbot de estos con inteligencia artificial lo lanzaron, no dijeron, esto es para tal cosa, dijeron, ahí está, y la gente comenzó a utilizarlo y sacarle provecho de diferentes maneras. Y unos más, otros menos. ¿Sí? Exacto. Sí, totalmente. Sí. De hecho, incluso para reclutamiento y selección, Sí. lo hemos usado para tirar un perfil y decirle, dame el código que tengo que pegar en el prompt de LinkedIn y que me traiga muchos perfiles parecidos a este. Te acorta de manera infinita la búsqueda. En lugar de estar haciendo toda la lógica mental, es un proceso extremadamente automatizado que finalmente te agrega valor al proceso que lleva a la persona, que es seleccionar, entender cuál es el perfil más idóneo y no estar escribiendo el prompt a ver si es el correcto o no es el correcto. Ahora puedes utilizar Prompt Perfect, que tú le pones un par de Mejor frasecitas y te mejora el prompt. El prompt para hacer Claro. la búsqueda y después vamos del prompt. Exactamente. Interesante. Y esto, bueno, esto del acercamiento inicial que tiene que ocurrir, me recuerda algo que comentaste al principio, Paula, respecto de los temores o los mitos. ¿Y cuáles son los principales miedos que podría tener una persona y cómo podríamos ayudarlos a que lo resuelva? O a las empresas también, los departamentos de gestión de personas, que empoderen a sus colaboradores a derribar esos mitos y miedos. Comunicación, entrenamiento. Esto es básica gestión del cambio, como de cualquier cambio. Ahora, es un poco lo que hemos venido diciendo y en el fondo, cuando tú le muestras lo positivo que puede ser, voy a poner ejemplos para que esto se haga más dinámico, ¿no? Por ejemplo, en recursos humanos. ¿Cierto? En recursos humanos tenemos una cantidad de tiempo que perdemos sobre todo en empresas, Kibernum tiene 1.500 personas y de ahí hay empresas muchísimo más grandes. Entonces, claro, cuando tiene 10 personas es más fácil, ¿cierto? El 1 a 1, 50 personas todavía, enganchar y podéis estar en entrevistas, resolver dudas, etc. Pero cuando ya pasamos de un número manejable, ya es muy difícil tener conversaciones que agreguen valor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya muchos equipos de recursos humanos, de personas, lo que han hecho es crear chatbots, ¿cierto? Que te solucionen
las preguntas más comunes. Además, el chatbot va aprendiendo, ¿vale? Entonces te va solucionando las preguntas más comunes, más operativas. ¿Me puede pasar mi liquidación de sueldo? ¿Cuántas vacaciones me quedan? ¿Cuál es el seguro de la empresa? ¿Y a quién tengo que contactar? ¿Y cómo lo subo? ¿Ya? Entonces, una serie de preguntas que se repiten, pero que te las vuelven a hacer. Todo ese tiempo operativo, en el fondo, se resuelve con un agente que te va contestando, ¿vale? Ahora, esto cuando recién se lanza, ¿ya? Cuando recién nosotros lo lanzamos, no fue inmediato. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta hablar con otra persona, ¿cierto? Existe este mito, este temor de antiguamente cuando hablábamos con un chatbot que no voy a decir ningún nombre de empresa, pero empresas, por ejemplo, de aerolíneas o qué sé yo, que tú dices, pero ¡ay, quiero hablar con un humano!, ¿cierto? Porque no estaban tan avanzados, pero hoy día están mucho más avanzados, ¿cierto? Entonces, en el fondo, te responden y te derivan correctamente. Sin embargo, igual gestión del cambio. Igual hay que publicitarlo, igual hay que comunicarlo, igual cada vez que te preguntan tú respondes, pero les dices, la siguiente vez que tengas esta duda, chatbot, etcétera, ¿cierto? Eso es un ejemplo, ¿ya? De cómo les vas mostrando que todo esto tiene un sentido y que es muy positivo, ¿ya? Y también les vas enseñando, ¿sí? Es que enseñar es clave, porque todos hablamos mucho de inteligencia artificial, de tecnología por acá arriba, ¿cierto? Pero poco de cómo lo hago, cómo me meto, cómo hago un prompt, cómo hago para armar un chatbot. Hay herramientas gratis, ¿ya? Muchos dicen, no, y no puedo ocupar Copilot porque es muy caro, no sé qué. Oye, Edge lo tiene gratis si tú te pones en el circulito celeste que está en la mano derecha arriba, ¿ya? Y la gente no sabe. Entonces, todas esas cosas muy específicas que son muy prácticas y tienes que enseñarlas, tienes que comunicarlas en una organización para que la gente empiece a practicar y a meterse. Esa es la única manera. Me imagino además que ese chatbot que implementaron para responder las dudas tiene que haberle guiado también una carga importante del departamento ahí. Totalmente. Que ha sido muy efectivo. Qué interesante. Eso, quería cambiar un poquito de tema porque hemos hablado principalmente de las cosas positivas, la potencialidad, hemos hablado también de qué tenemos que hacer para fomentar la cultura y también el upskilling necesario. Pero viendo el otro lado, la cara de la moneda, estas herramientas que tienen una potencialidad de automatizar y eficientar, optimizar un montón de procesos, ¿cómo lo podemos hacer para que al implementar esta tecnología promuevan la inclusión y no sean un producto que potencie una exclusión o discriminación, especialmente que estamos hablando de la fuerza laboral, digamos? ¿Cómo lo ven ese riesgo y cómo podríamos sobrellevarlo? En términos de sesgos, de utilizar la inteligencia artificial y que no sesgue el proceso de toma de decisiones, por o de ejemplo. inclusión general, la gente con brecha, creo yo. A ver, en términos de sesgos en particular, yo creo que lo primero que tendríamos que poder pensar es que no deberíamos confiar en ninguna respuesta así de manera ciega a ninguna respuesta que nos dé la tecnología. Deberíamos nosotros, desde nuestra mirada humana, permanentemente tener la habilidad de someter a cuestionamiento de si lo que viene del otro lado es correcto. Particularmente, yo sé que digamos, es paradójico porque yo estoy involucrado en el mundo de analytics y usar datos para predecir o para identificar patrones de comportamiento desde hace muchos años. Y entonces siempre se quiere buscar, no, yo quiero predecir, quiero el algoritmo perfecto que me diga lo que va a suceder. Y entonces pareciera que queremos tercerizar la toma de decisiones, pero después cuando la toma de decisiones aparece apoyada en algún algoritmo, decimos, no, tiene sesgos, en realidad no es tan bueno. Y en realidad no es ni uno ni el otro, es el algoritmo, la capacidad que podamos desarrollar desde la tecnología nos va a ayudar a enriquecer el proceso de toma de decisión nuestro. Nos va a dar más argumentos para tomar decisión. La decisión finalmente tiene que atravesar un componente humano. Hay un montón de procesos que pueden tener ciertos parámetros de automatización, pero cada tanto hay que revisarlos. ¿Por qué?
Porque nosotros podemos tener el mejor proceso y la mejor inteligencia artificial que garantiza que no hay sesgos hoy. Ahora yo les pregunto, ese mismo proceso que hubiera garantizado que no existiera ningún tipo de sesgo hace 10 años, si lo aplicara hoy, ¿sería igual de confiable? Y seguro que no, porque la sociedad cambió. Cambió un montón de cosas. Entonces, si cambia el contexto, también cambia la manera de interpretar el comportamiento y a las personas, y entonces pueden haber ajustes que son necesarios hacer para evitar sesgos. Y desde el punto de vista de la inclusión en general, brecha, a los que peinamos canas, ¿no? Esto de ya me acerco a la economía plateada, o género, yo te invito a que por ahí podamos ver distinto, por ahí la tecnología nos puede ayudar a garantizar que esa inclusión exista y la diversidad exista. ONA es una de las aplicaciones de analítica, y a través de ONA uno puede identificar si hay diversidad, ¿no? Mapeando una red organizacional, puede identificar si hay diversidad o no hay diversidad, pero además puedes identificar, hay diversidad y también inclusión, porque podría existir diversidad sin inclusión o podría existir inclusión sin diversidad. Y entonces, ¿cómo puedes lograr ver si eso está sucediendo realmente? Bueno, ONA te puede ayudar, entonces la tecnología puede ser una respuesta de vuelta y no necesariamente una amenaza. Sí, súper interesante. Yo alguna vez escuché un comentario, creo que era una persona de Microsoft, que decían, el nombre de esta tecnología, o la primera implementación de esta tecnología, dice mucho, es Copilot, es copiloto, no es un piloto automático que te guíe y que te hace todas las cosas, sino que es una herramienta que te ayuda y te complementa lo que hace. Así que súper interesante ese punto de vista. Y yo quería agregar a lo que dice Rama dos cosas. A ver, yo quizás voy a ser muy directa y muy clara en esto, pero es cierto. O sea, a ver, no podemos ocultar, ¿ya?, que la tecnología tiene que ser bien utilizada. Y efectivamente, esto va a crear brechas. Ya hay brechas, ¿ya? Entonces, si hablamos de inclusión, hoy día las brechas están aumentando. ¿Ya? Las brechas están aumentando porque mientras menos tecnología ocupes y el mundo te vaya pidiendo más tecnología, menos inclusión, ¿cierto? Más diversidad, pero menos inclusión. Ahora, sí es súper importante lo que mencionó Rama en relación a que la tecnología tiene el poder, ¿ya?, y va a ir teniendo mucho más poder, de que seamos más justos, equitativos y cerremos estas brechas a nivel global, ¿ya? Tiene ese poder, si la ocupamos bien. Si desde las políticas públicas, las políticas incluso globales, tomamos buenas decisiones pensando en el bienestar general, ¿ya?, de las personas. Ahora, las brechas existen, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pero las brechas van a ir aumentando mientras no ataquemos el problema, que es subir al carro a las personas que no se están subiendo. ¿Ves? Sí, y sin duda esta tecnología nos ha ayudado mucho a generar más contenido de capacitaciones y que permita aprender estas habilidades de una manera mucho más eficiente y más consumible por las personas, que tengan un efecto más de aprendizaje continuo, digamos, y muchas veces estas herramientas con el simple contenido hacen la... Es la democratización del conocimiento. Exacto, absolutamente. Previamente mencionaste respecto de la deshumanización, que esto, digamos, es otro de los aspectos que tendríamos que tener un poco de ojo al implementar estas tecnologías. ¿Cómo podríamos usar la inteligencia artificial para causar el efecto contrario, digamos, humanizar, digamos, nuestro trabajo, la relación con nuestra empresa? Yo siento que de alguna manera respondí eso antes cuando decía vamos a tener más tiempo, tenemos más tiempo en nuestras manos, que no lo perdemos en cosas más operativas, se automatizan. Entonces, obviamente que nos da la oportunidad de tener relaciones y formar relaciones más profundas. Ahora, para poner de nuevo ejemplos, que me gusta harto lo de los ejemplos, en gestión de talento,
ya en el caso, como para que la gente también se vaya con ideas para la casa, ¿no? En gestión de talento, nosotros hoy día estamos implementando inteligencia artificial a la hora de mapear, ¿ya? Cuando tú estás en organizaciones que son pequeñas, efectivamente tienes la evaluación de desempeño, que eso ya está más automatizado porque en general hay una plataforma, pero cuando estás mirando el talento tienes que hacer mesas, ¿cierto? De discusión de cuáles son los altos potenciales, los cargos críticos, etc. Ya. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo hoy día es, con inteligencia artificial, hacer entrevistas automatizadas y que además la transcripción y la clasificación son automatizadas ya de estas 1.500 personas. Entonces, nosotros podemos saber cuáles son sus competencias, cuáles son sus habilidades que no están aplicando, cuáles son los desafíos que tienen todos los días, cuáles son los lenguajes, porque son TX, entonces cuáles son los lenguajes que utilizan, etcétera. Pero además, estamos midiendo sus competencias blandas, ¿ya? Con nuestra base de competencias transversales, etcétera, pero efectivamente no podríamos hacerlo. Así que no podríamos ser así de humanos en el fondo, de pensar que 3 personas que están en el área de persona a cargo de esto van a poder hacerlo con 1.500, o sea, imposible, ¿ya? Pero en el fondo la tecnología nos permite mapear a la organización, saber dónde está cada uno, poder entregarle entrenamientos acorde a cuáles son sus brechas, poder hacer gestión de carrera, ¿ya? De los distintos equipos, de los high potentials, de los altos performers, etcétera. Y todo eso nos lo permite la tecnología. O sea, sería imposible en una empresa de 1.500 personas con un equipo más reducido que está a cargo de la gestión del talento poder hacerlo, ¿cierto? Eso nos permite la tecnología, eso nos hace más humanos, porque estamos también democratizando no solo el conocimiento, sino además la gestión del talento. Absolutamente. Bien. Yo agrego a lo que trae Paula, que además de que adhiero, digamos, sumo, mientras la escuchaba, pensaba en otros contextos en donde tuve la oportunidad de ver tecnología aplicada, sobre todo en el uso o en la implementación de People Analytics, y pareciera que cuando uno está pensando en incorporar tecnología o querer avanzar con analítica, entonces estuviera, digamos, como preocupado exclusivamente del negocio, y entonces porque voy a incorporar tecnología solo busco la eficiencia y no la experiencia de las personas. Y en realidad la tecnología nos puede ayudar a liberar capacidad de personas. Y pensemos cualquier organización que el tiempo que libera de procesos que pueden ser automatizados lo vuelca a la capacidad de poder generar una mejor experiencia y relacionamiento con el cliente, y con eso puede impactar a la experiencia del cliente. Generas un círculo virtuoso y además extremadamente humano, porque volverías a poner muchas de esas capacidades a la experiencia del cliente, que es el eje central de la importancia de cualquier organización. Entonces, finalmente, la tecnología tiene, dependiendo de dónde la miremos y sobre todo cómo la querramos usar, tiene un montón de oportunidad para humanizar las organizaciones. La Es paradójico. experiencia del cliente y del colaborador. Totalmente, sí. Ambas, Totalmente. claro, sin duda, sin duda. Y eso tiene un poco que ver con la pregunta que quería hacerles ahora, que es llevarlo a un mundo un poco más de imaginar o proyectar. Vamos a viajar al futuro. Sí, vamos a viajar al futuro. Pensando cómo vienen las cosas en 5 o 10 años más, que son eras, por ahí comentabas antes, Paula, ¿qué habilidades consideran que los profesionales de recursos humanos debieran desarrollar en cara a esos próximos 5 años para mantenerse lo más relevante y de mayor impacto posible? Bien. Bien. Para mí, la habilidad... En un mundo en el que la tecnología y la inteligencia artificial probablemente dominen cada vez más frentes, la única ventaja competitiva que nos queda es ser cada vez más humanos. Y en ese espacio, esto se lo robé a Alphonse Cornella, y me abrió decir como un mundo pensarlo de esa forma, y yo creo que en ese espacio la habilidad central que tenemos que volver a rescatar del baúl y traerla, digo rescatar porque ya la teníamos y nacemos con esa, es la curiosidad. Sí. En la medida que nosotros traigamos la mayor cantidad de curiosidad posible de vuelta a nuestra vida, entonces vamos a poder desarrollar ventajas competitivas humanas
para apalancarnos en tecnología y generar cada vez más valor. Totalmente. Interesante. Voy a agregar un par de competencias. No podemos hablar de aquí a 10 años porque la velocidad que tiene Claro. esto es una cosa pero No sabemos si monstruosa. vamos a vivir en la Claro, línea, o sea, Debía haber dicho 6 meses. Claro, un año. sí, Claro, se va. claro. El No. año que viene, Sí. 2025. las competencias que estamos mencionando son hoy, ¿vale? Son hoy. Esas son las que hay que desarrollar hoy. Y agrego, me encanta lo de la curiosidad, creo que es fundamental. O sea, esto de que te decía, de estar experimentando con todas estas herramientas que existen en el mercado a la mano, ¿no? Es crucial. Y en ese sentido, creo que también la adaptación al cambio y la tolerancia a la ambigüedad, ¿cierto? Porque este es un mundo vertiginoso, ¿cierto? Y va a ser cada vez más, porque la tecnología es vertiginosa, ¿ya? Y maravillosamente para algunos. O sea, hay cosas que quedan obsoletas en la noche y te despiertas en la mañana y es como, no, esto ya ahora hay una mejor herramienta para hacer esto que tú estabas pensando ayer, ¿ya? Y en el fondo tú tienes que lidiar con esa ambigüedad. Ya no puedes tener estos planes gigantescos con unas estructuras pesadas y ¿se entiende? Ahora es ágil, ahora la mentalidad ágil también como competencia y tienes que estar muy, muy receptivo de estos cambios y buscarlos, ¿ya? Y tienes que estar cómodo con eso. Y lo otro es la colaboración radical. Totalmente. Es imposible que hagamos todos estos cambios que tienen que hacer las empresas a una velocidad tan grande si no colaboramos entre las personas. Ojo que las personas son más rápidas, ¿ya? En cambiar que la organización, ¿cierto? Entonces, si colaboramos desde la gente que está utilizando mejor la tecnología y que tiene más habilidades, colaboramos con los demás, podemos ir avanzando con la organización de manera más rápida. Entonces, la colaboración es fundamental en estas etapas. Que las personas, igual, nuevo mito, ahora la tecnología nos va a alejar de todos. Por el contrario, ¿ya? Por el contrario. Nos permite humanizar, nos obliga a colaborar para poder avanzar un poco más todos juntos, ¿cierto? En la organización. Sí, súper interesante. Se nos está acabando el tiempo, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias, Paula, Ramiro. Quería finalizar comentando que me quedo con aquí. Hablamos un poco de todo, pero básicamente abrazar un poquito estas tecnologías, hacerse parte de este cambio, aprovechar de usar las herramientas para ser más eficiente y dedicarse a las cosas más importantes. Aquí estuvimos hablando de usar nuestra parte humana, la curiosidad, colaborar y dedicarnos finalmente a las cosas más estratégicas y de esa manera poder ir potenciando nuestras organizaciones. Así que muy interesante, muchas gracias. Muchas Gracias gracias a vos ti, por la invitación. Ricardo, y muchas gracias a todos los que nos escucharon.